El tema de esta noche, la conferencia de esta noche, el arte de predicar. Qué tremendo, qué importante entender mejor cómo poder transmitir el mensaje. Tenemos como conferencista al pastor Pablo Jiménez. Gracias, pastor, por estar acá con nosotros. Experto bilingüe en homilética, con amplia experiencia como instructor, autor y editor. Ministro ordenado desde 1984, se ha desempeñado como decano académico y profesor asociado a nivel seminario, ejecutivo denominacional y pastor principal. Se ha desempeñado como director ejecutivo de la Asociación para Educación Teológica Hispana y como pastor nacional de ministerios hispanos de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en los Estados Unidos y Canadá. Él es el editor de la Biblia para la predicación. ¡Wow! ¡Qué tremenda Biblia! Yo creo que todos los que estamos aquí deberíamos tener esa Biblia, una herramienta que ha sido de gran bendición para todos los pastores y líderes que la están utilizando hoy en día. Publicada por la Sociedad Bíblica Unida, el pastor Jiménez también ha publicado más de una docena de libros como autor, coautor y o editor, y ha contribuido ensayos a varios otros volúmenes. Ha escrito artículos para varios diccionarios, ensayos para revistas religiosas y más de 1000 lecciones de escuela dominical. El pastor Jiménez también ha editado más de 100 libros para Chalice Press, Christian Board of Publication y la Asociación for Hispanic Education Teológica. Muchas gracias, pastor, queridos pastores que nos visitan, que nos acompañan esta noche. La verdad que es una tremenda alegría y bendición contar con nuestro pastor Pablo. Le dejo, pastor, esta hermosa audiencia que ya tenemos más de 350 personas conectadas aquí en Zoom. Ahora sí, mis hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Como muy bien dijo nuestro hermano, mi nombre es Pablo Jiménez y yo soy un pastor que he dedicado mi vida al estudio y la práctica de la predicación. Yo soy de los profesores de homilética que cree que si usted no predica, pues entonces no vale, ¿verdad? Es importante mantenernos activos en la predicación y ser practicantes de la disciplina que enseñamos. Me asignaron un tema y yo les voy a hacer un truco con ese tema. El tema que me asignaron es el arte de la predicación. Y yo entiendo muy bien que fue un tema para que yo tuviera espacio para hablar de cualquier elemento de la predicación. ¿Y por qué? Porque tenemos un taller, tenemos unos talleres muy pronto de, de ciencias bíblicas que se van a dar en el verano. Yo voy a tener por tercer año la oportunidad de participar en esos talleres y por favor les ruego que estén atentos a la información que se va a dar y ustedes se inscriban. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo tomara la palabra arte en serio y hablara precisamente de la estética de la predicación, de nivel estético de la predicación? Y eso es lo que voy a hacer, inspirado en el trabajo de un puertorriqueño que, aunque ustedes no lo crean, para el 1951 publicó una tesis, su tesis doctoral sobre predicación en un libro llamado El arte cristiano de la predicación. Comienzo compartiendo con ustedes este escrito. Alabaré al Señor en lo profundo de una lágrima. Alabaré al Señor cuando la vida duela, cuando llegue al fondo de la desesperación. Alabaré al Señor cuando mis manos tiemblen, cuando caiga de rodillas aturdido por el llanto, cuando un grito de angustia me deje sin tiempo y sin futuro. Alabaré al Señor, aun cuando la esperanza agonice y la espera no dé fruto. Todo aquel que sufra, alabe al Señor. Aleluya.
Cualquier persona que conozca el libro de los Salmos podrá darse cuenta de dos cosas con respecto a lo que le estoy compartiendo. Lo primero es que lo que les acabo de leer tiene un cierto parecido con el Salmo 150. Pero también usted se puede dar cuenta que lo que acabo de compartirle no es el Salmo 150. Entonces, ¿qué es esto que yo acabo de compartirles? Lo que yo acabo de compartirles viene a ser un tipo de obra que tengo el deseo de que sea una obra de arte para compartir con ustedes algo que está basado en el Salmo 150, una obra inspirada por el Salmo 150. ¿Y por qué digo una obra de arte? De acuerdo a la Real Academia Española, el arte es una actividad consistente en crear obras que mediante recursos principalmente plásticos, visuales, sonoros o literarios produzcan estimulación estética o intelectual. Dicho de otro modo, el arte es una manera de crear símbolos que produzcan una experiencia estética, que conmuevan a la persona que los ve, los escucha, los lee o los palpa. Cada obra de arte avanza a una visión de la realidad particular que desafía nuestra forma de ver tanto el mundo que nos rodea como la forma como nos vemos a nosotros mismos. El arte sacude la emoción, desafía el conocimiento e invita a la reflexión. A pesar de sus muchas fallas, mi torpe paráfrasis del Salmo 150 puede ser catalogada como una obra artística. ¿Por qué? Porque tiene las siguientes características. En primer lugar, es una mímesis, o sea, una representación, una imitación de algún aspecto de la realidad. En este caso, evoca el Salmo 150. En segundo lugar, explora la vida interior del ser humano, ya que trata sobre el sufrimiento, la angustia y el dolor. Encarna una vivencia humana significativa, o sea, cómo reaccionamos al dolor. En tercer lugar, sigue una forma artística que organiza el contenido, le da ritmo y le da estructura. En este caso, yo estoy combinando dos formas bíblicas, el himno y el salmo de lamentación. Aunque mi breve composición habla de un tema horrible, que es el sufrimiento, busca hacerlo con belleza en la expresión. En particular, usa la metáfora como un vehículo para presentar sus ideas. Por lo tanto, este escrito se ubica en una tradición literaria, la traducción de la Biblia. Y en este caso, evoca los salmos. Como indiqué arriba, el arte entonces produce una experiencia estética. Y podemos definir la estética de dos maneras distintas. Primero, como el conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan a un determinado autor o movimiento artístico. Eso es según de la Real Academia Española. Pero por otro lado, la estética también se usa para referirse al campo de la filosofía, que explora cómo uno percibe, interpreta y valora la belleza. El término arte también tiene otras acepciones. Por ejemplo, podemos hablar de arte como el conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo. Y en ese caso es sinónimo de disciplina, de técnica, de sistema. O también podemos hablar de que una persona tiene arte, tiene habilidad, tiene la capacidad para hacer algo. Y ahí viene a ser sinónimo de talento, de genio, de destreza, de habilidad o maestría. Sin embargo, en esta ocasión yo quiero hablarles de la predicación desde el punto de vista de la estética, de la belleza. Y me pregunto, ¿puede el sermón ser una obra de arte? ¿Qué convierte una experiencia pastoral en una experiencia artística? ¿Existe alguna relación entre el arte y la verdad?
Podemos utilizar una representación artística que tiene un elemento de ficción para hablar de la verdad. Estas son las interrogantes preliminares que nos llevan a la pregunta que sirve como eje a nuestro escrito. ¿Es posible desarrollar una teoría estética de la predicación? Para considerar este tema, exploraré la naturaleza de la predicación, el uso del lenguaje, particularmente la metáfora, y la relación entre el arte y la verdad. En mi exposición haré referencia a un libro que, aunque desconocido para muchos, marcó un hito en la reflexión teológica, no solamente puertorriqueña, sino latinoamericana. El arte cristiano de la predicación, escrito por don Ángel Mergal. Hablemos entonces de la naturaleza de la predicación. Cuando nos acercamos a la homilética, pronto comprendemos que la predicación tiene aspectos tangibles y aspectos intangibles. ¿Qué quiero decir con eso? La predicación es tanto divina como humana. Por un lado, es la comunicación de un mensaje que Dios ha revelado a la humanidad por medio de Jesucristo. Pero por otro lado, es un proceso de comunicación entre seres humanos, donde una persona comparte un mensaje con otras personas y espera una respuesta. Podemos entonces afirmar que la predicación tiene aspectos espirituales y aspectos técnicos. Los aspectos espirituales, tales como la presencia de Dios, son intangibles. Los aspectos técnicos son concretos. Debe quedar claro que aquellas personas que nos hemos dedicado al estudio y la predicación, al estudio de la predicación, al estudio de la homilética, a la enseñanza de la homilética, nos concentramos mayormente en los aspectos tangibles, en lo concreto, en lo práctico. ¿Por qué? Porque los aspectos intangibles son imposibles de enseñar. Yo no le puedo enseñar a nadie a cómo hacer que la presencia del Espíritu Santo se manifieste al final del sermón. Nadie puede enseñarle a otra persona eso porque sería como enseñarle a manipular a Dios, cosa que es imposible. Lo que nosotros podemos hacer es hablar del carácter cristiano, del creyente, podemos hablar acerca de la espiritualidad, del cultivo de la espiritualidad y exhortar a las personas que predican a poner en práctica su fe, a practicar las disciplinas espirituales, a orar, a leer la Biblia, a meditar, de manera que tengan una experiencia cada vez más profunda con Dios. Pero como le dije, los aspectos intangibles de la predicación en el fondo no se pueden enseñar. Una persona como yo, pues me he dedicado a enseñar lo tangible, los aspectos técnicos de la predicación. Entre esos aspectos técnicos se encuentran el estudio bíblico del texto, que va a servir de base a nuestro sermón, el análisis de un tema, de una doctrina que se va a exponer, cómo redactar los rudimentos del sermón, tales como el título, la idea central, cómo seleccionar la forma sermonaria que vamos a emplear, ya sea el sermón expositivo, narrativo, temático, cómo elaborar un bosquejo homilético. Yo le puedo enseñar eso. Le puedo enseñar técnicas de oratoria que usted puede emplear para presentar su sermón. Y también le puedo enseñar cómo evaluar su práctica de la predicación, sus sermones y los sermones de otras personas. La predicación entonces tiene elementos técnicos, pero también tiene elementos artísticos. La predicación tiene unos elementos artísticos. Y esos elementos artísticos se relacionan con la interpretación literaria y el uso del lenguaje. El estudio exegético de los textos bíblicos requiere que nosotros analicemos las formas y los géneros literarios que encontramos en las Sagradas Escrituras.
Del mismo modo, la elaboración del sermón no solamente requiere el uso correcto del lenguaje, también hay que buscar decir las cosas de una forma interesante, de una forma que tenga belleza en la expresión. La predicación efectiva requiere que comuniquemos el mensaje cristiano de una manera memorable, que la gente lo pueda recordar, que semanas después de escuchar un sermón, la persona todavía pueda recordar ese sermón, recordar algún aspecto de ese sermón. ¿Y cómo lo hacemos? Pues existen técnicas de expresión oral. También se conocen como los procesos retóricos. Entre esos se encuentran la aplicación, la argumentación, la comparación, la definición, la descripción, la ejemplificación, la enumeración, la exhortación, la interpretación, la interrogación y la narración. Aunque uno no necesita ser un poeta laureado para predicar, sí es necesario utilizar símiles, metáforas, para nosotros comunicar nuestras ideas. Las personas que escuchan nuestros sermones recordarán con más facilidad las ideas teológicas comunicadas de manera creativa, con un lenguaje impactante y conmovedor. Aunque yo he concentrado la mayor parte de mis cursos y escritos en el diseño del sermón, esa parte técnica de la predicación, yo reconozco que la predicación efectiva debe tener calidad artística. Dicho de otro modo, entiendo que es necesario estudiar la estética de la predicación. Afortunadamente, muy temprano en mi carrera académica, yo encontré un libro escrito por un caballero llamado Ángel M. Mergal. Y el libro se titula El arte cristiano de la predicación. Mergal fue un teólogo puertorriqueño que enseñó diversas materias en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Era un genio. Enseñaba griego, hebreo, homilética, psicología. Era un políglota. En su libro, publicado en 1951, él utiliza la filosofía de Susan K. Langer, una dama que escribió un libro llamado Filosofía en una nueva clave, Philosophy in a New Key, para hablar de cómo la lingüística y la semiótica impactan la predicación. Fue una tesis sumamente avanzada. Allí, él nos dice que el oficio completo de la predicación incluye no solo verdad y persona, sino también técnica y forma, voz, palabra y lengua. Mergal señala que ignorar la esencia artística del testimonio bíblico impide la comunicación de la verdad. Cito a Mergal. Quizá el más grande obstáculo y la razón más grave que han impedido la comprensión de la verdad cristiana a través de la historia ha sido ignorar la esencia artística de sus más esclarecidas expresiones, la Biblia y Jesús. Una de las grandes contribuciones de Mergal es que él nos recuerda que el lenguaje tiene dos funciones distintas. Dos funciones distintas. La primera es la que él llama la factual, la que tiene que ver con datos, con lo fáctico, con lo práctico. Y la otra es la simbólica, y esa tiene que ver con la poesía, tiene que ver con el arte y tiene que ver con lo emotivo. Es parte de nuestra expresión de qué significa ser creativo, porque nosotros hemos sido creados por un Dios que es el creador, que es creativo. Entonces, siguiendo a Mergal, él nos dice, la lengua humana obedece a los dos momentos principales como el espíritu concibe el mundo.
el lógico discursivo y el imaginativo creador. El primer modo deriva el lenguaje científico, filosófico, teológico y práctico. Del segundo deriva el lenguaje emocional, poético y religioso. Mergal recalca que el sermón es una obra de arte, porque es un discurso sagrado que emplea lenguaje artístico y religioso. El autor define las características del lenguaje artístico de la siguiente manera. Cito una vez más a Mergal. Los rasgos sobresalientes del lenguaje artístico son expresar la percepción con todo el espíritu y no solo con el intelecto discursivo, referirse a la totalidad y no solo a un hecho concreto, aislado y particular de la realidad, dirigirse a la totalidad del oyente y no solo a su intelecto especulativo, analítico o práctico. El propósito del lenguaje artístico religioso es transmitir la verdad y transmitir la verdad desde una perspectiva teológica. Mergal dice, la finalidad de todo lenguaje artístico será la expresión y comunicación de esa visión unitaria de lo múltiple, a lo cual por falta de mejor nombre llamaremos verdad religiosa. Desde esta perspectiva, la tarea principal de la persona que predica, del predicador, de la predicadora, es cultivar ese tipo de lenguaje artístico y religioso y usarlo con sabiduría. ¿Para qué? Para dar testimonio de Jesús. Porque Jesús es la verdad encarnada, como nos recuerda Juan 14:6. Si nosotros tomamos como punto de partida la perspectiva de Mergal, queda claro que la predicación emplea lenguaje artístico para comunicar ideas teológicas. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros empleamos el lenguaje artístico en la homilética? En primer lugar, empleamos el lenguaje artístico cuando examinamos la literatura bíblica en toda su belleza. Basta traer a la memoria porciones tales como el Salmo 23, Isaías 40, el Magnificat en Lucas 1, el himno cristológico de Filipenses 2 o el himno al amor en 1 Corintios 13, para reconocer que la literatura bíblica es una de las más grandes obras de arte de la literatura universal. Ahora bien, para explicar este punto del uso de la literatura, del arte, para interpretar los textos bíblicos, voy a tomar tres ejemplos del Evangelio según San Marcos. ¿Por qué Marcos? Porque cuando usted lee Marcos, particularmente en griego, usted encuentra que Marcos es el que tiene el lenguaje más sencillo y la gramática más sencilla de todo el Nuevo Testamento. Cuando usted lo compara con Lucas o lo compara con la epístola de los Hebreos, pues Marcos parece que lo escribió un principiante, una persona que apenas conocía el lenguaje. Sin embargo, cuando hacemos un estudio detallado de Marcos, vemos que Marcos es una obra de arte muy fina. Y le voy a presentar, como les dije, tres ejemplos. El primer ejemplo está en Marcos 1:1, que dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra principio que utiliza Marcos es el vocablo griego argé. Y argé es la misma palabra que aparece en Génesis 1:1 en la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego. Por lo tanto, podemos inferir que Marcos está utilizando Génesis 1:1 como subtexto, está haciendo una referencia a Génesis 1:1 para sugerir que el ministerio de Jesucristo marca el comienzo de una nueva creación. Juan todavía va a ser más directo, porque va a comenzar exactamente igual que Génesis 1:1 en griego. En la Septuaginta encontramos que dice en argé, en el principio. En Génesis 1:1 y así mismo comienza
Juan en el capítulo 1. Quedémonos todavía en ese primer versículo y vamos a encontrar que termina con la frase Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos narra el Evangelio, narra las enseñanzas de Jesús y le dedica la tercera parte de su escrito a la narración de la última semana de la vida de Jesús. Es lo que conocemos como la narración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En Marcos 15:39, el autor hace algo que es increíble, pero increíble. Nos dice que el jefe de la cuadrilla de militares que asesinó a Jesús, que ejecutó a Jesús, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es algo impresionante. Cuando vemos esa misma frase en Marcos 1 y al final del Evangelio, en Marcos 15, podemos inferir que Marcos está utilizando una técnica literaria que se llama la inclusión. Cuando usted coloca al principio y al final de un documento la misma frase, las mismas palabras, para recalcar su idea central. En este caso, la idea central de Marcos es que Jesús es el Hijo de Dios. Interesantemente, podemos ver que Mateo también tiene una inclusión, que Lucas también tiene una inclusión y que estas estructuras de, concéntricas, donde usted tiene al principio y al final las mismas ideas, son muy comunes en el Nuevo Testamento. Ahora bien, vamos a ver un texto más largo. Cuando usted va a la sección central de Marcos, usted encuentra una porción que nos habla sobre el discipulado y está delimitada por la curación de dos personas que no podían ver. El primero está en la ciudad de Bethsaida y el último está en la ciudad de Jericó. Cuando usted estudia el texto, ¿qué se da cuenta? Que el texto tiene una estructura concéntrica. Por ejemplo, comienza, aquí tenemos la A, ¿con qué? Con la curación de un hombre que no podía ver en Bethsaida. Ahora, esta curación es muy, muy particular porque Jesús ora por el hombre y le pregunta si puede ver. ¿Y qué le dice el hombre? Yo veo, pero lo que veo es a los hombres como si fueran árboles. No les veo detalle, los veo borrosos. Jesús lo toca una segunda vez y después de ese segundo toque, el hombre recobra la vista completamente. Después tenemos el versículo 8:27, donde se nos habla de la misión de Jesús. Y es Pedro el que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí llegamos al 8:31, donde Jesús anuncia que va a morir. Pero ¿qué pasa? Los discípulos no pueden con eso. No pueden creerlo. Y empiezan a oponerse a lo que Jesús está diciendo. Por ejemplo, en 8:32 al 29, los discípulos reaccionan negativamente al anuncio de Jesús. No lo pueden comprender. Pedro trata de disuadir a Jesús. Pedro, Juan y Jacobo son testigos de la transfiguración de Jesús, pero no entienden lo que está pasando. Y cuando baja Jesús del monte de la transfiguración, encuentra que sus discípulos no han podido sanar a un muchacho endemoniado. O sea, los discípulos no entienden. Tenemos después el segundo anuncio de la pasión en el 9:30 al 32. E inmediatamente los discípulos siguen mostrando que no entienden. ¿Por qué?
Los discípulos manifiestan su falta de entendimiento cuando se ponen a discutir sobre quién habría de ser el mayor de ellos en el reino. Rechazan a un grupo de exorcistas que echaban demonios, echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Aunque los demonios sí salían y Jesús le tiene que decir, pero si los demonios estaban saliendo es porque esa gente está con nosotros. Cuando los niños se acercan a Jesús, lo rechazan y Jesús les tiene que decir, dejen que los niños vengan a mí. Y cuando viene un hombre muy rico y le pide a Jesús ser su discípulo y Jesús básicamente lo rechaza, los discípulos no pueden entender por qué Jesús no lo aceptó. Así llegamos al tercer y último anuncio de la muerte de Jesús. En 10:32 al 34. En ese momento, ¿qué encontramos? Que los discípulos vuelven a demostrar su ceguera espiritual. Porque Jacobo y Juan van donde Jesús y le dicen, queremos ser después de ti el 2 y el 3 en el reino de Dios. Queremos ser las personas más poderosas en el reino de Dios después de tú. Entonces, cuando el resto de los discípulos se enteran, lo que hacen es que se enojan con Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque ellos querían ser los más poderosos. Entonces ahí llegamos a otra enseñanza sobre el discipulado. En esta ocasión, una enseñanza que nos habla de la misión de Jesús. Así como en el 8:27 se nos habló de la misión de Jesús, en el 10:42 al 45 se nos habla de la misión de Jesús, específicamente en el versículo 45, que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, así es que llegamos a la segunda curación de un no vidente. La figura de Bartimeo establece un claro contraste con los discípulos. Bartimeo no tiene visión física, pero tiene visión espiritual. Los discípulos tienen visión física, pero ven borroso, como el primer hombre no vidente después del primer toque. Ellos van a necesitar un segundo toque, que Jesús los toque una vez más, para entonces ver con claridad. Y ese segundo toque va a ser la cruz. Entonces, de acuerdo a este análisis que estoy haciendo, encontramos una estructura A, B, C, B, C, B, C, B, B, A. En la parte A, usted tiene los milagros donde los ciegos reciben la vista. En la parte B, usted tiene una declaración sobre la misión de Jesús. En las partes C y D, usted tiene un anuncio de la pasión seguida por una demostración de la ceguera espiritual de los discípulos. Esta estructura concéntrica se conoce como un quiasmo y nos ayuda a interpretar el texto. No sé cuántos de ustedes hasta el día de hoy habían notado la conexión que hay entre la curación del ciego de Betsaida y la curación de Bartimeo en Jericó. Si nosotros tomamos en serio esta estructura concéntrica de Marcos 8 al 10, podemos llegar a varias conclusiones. Número uno, la misión de Jesús el Cristo es dar su vida por muchos, como dicen las secciones B y C. Número dos, los discípulos tienen una visión espiritual limitada. Necesitan un segundo toque para poder ver la misión de Jesús con claridad. Eso lo vemos en las porciones A y C de este esquema. El texto recalca la importancia del discipulado y tenemos varios discursos sobre el discipulado. En el 8:34 al 9:1, 9:42 al 50,
10:23 al 31 y de manera particular 10 del 42 al 45. Al final de esta porción vemos a Bartimeo como el modelo del discípulo cristiano. ¿Por qué? Porque cuando Bartimeo recobra la vista, ¿qué es lo que hace? Sigue a Jesús en el camino. Aunque Jesús le dice, vete a tu casa, el hombre sigue a Jesús en el camino. Y la pregunta es, ¿el camino a dónde? Inmediatamente, después del 10:52, encontramos el 11:1, que es la entrada a Jerusalén. O sea, Bartimeo sigue a Jesús en el camino a la cruz. Porque el relato de la pasión empieza inmediatamente después del milagro de Bartimeo. Pasemos ahora a considerar una segunda forma como utilizamos lenguaje artístico en la predicación. Y me refiero en la forma como nosotros creamos nuestros sermones. La forma como nosotros diseñamos nuestros sermones. Debemos usar el arte. Podemos usar el arte de una manera disciplinada para crear sermones que comuniquen ideas teológicas y pastorales de manera efectiva. Debemos usar el poder creativo del arte para expresar la belleza del mensaje del Evangelio, pero también el asombro que produce en el oyente. Permítame compartir una nota personal. Durante mi niñez, mis primeros 14 años de vida, yo viví solo con mi mamá. Y mi mamá nunca cursó estudios universitarios. La lectura de obras literarias no formaba parte de mi rutina diaria. En mi casa no había biblioteca. En mi casa no había ningún estante con obras de la literatura universal. Eso no existía en mi casa. No fue hasta que yo llegué a la universidad que comencé a estudiar literatura en español, en inglés y en francés. Conocí el poder de la literatura por medio de los cuentos de Cervantes, sobre todo eh, La Gitanilla. Conocí el poder de la literatura por medio de las novelas de Edith Wharton en inglés, como The Age of Innocence. Pero sobre todo fue el estudio de la literatura francesa el que moldeó mi forma de entender lo que es la literatura. Leer a Molière, Voltaire, Balzac, Flaubert, Stendhal, Baudelaire y Gide cambió mi vida. Ahora bien, cuando yo llegué al seminario, coloqué todo ese conocimiento de la literatura al servicio del Evangelio de Jesucristo. No me dediqué a publicar novelas ni a escribir guiones para la televisión, aunque sí he publicado cuentos y de vez en cuando he escrito algún guión. Pero yo he dedicado mi vida a escribir materiales teológicos y a predicar sermones cristianos. Así descubrí la predicación narrativa, porque en la predicación narrativa podemos manifestar la belleza del arte y utilizar el arte de la literatura al servicio del Evangelio. Dos mentores fueron cruciales en mi desarrollo como predicador narrativo. El primero fue un hombre llamado el reverendo Juan José Pérez Aldá, pastor presbiteriano, cubano, que aprendió el estilo narrativo del maestro Alfonso en el seminario de Matanza. El segundo fue un profesor de Nuevo Testamento y predicación estadounidense de mi denominación, llamado Fred Bennett Craddock, del cual aprendí el estilo inductivo de predicación. Y hoy yo puedo decir que mi estilo de predicación es precisamente inductivo y narrativo. Y que mis sermones más memorables, si hay alguno memorable,
son precisamente los sermones narrativos. ¿Por qué? Porque la predicación narrativa le da la capacidad a la audiencia de ver con los ojos de la imaginación imágenes. La predicación narrativa lleva a la audiencia a cruzar el río Jordán con Josué, a pasearse con Jesús por las riberas del mar de Galilea y a escuchar al apóstol Pablo predicar sobre el Dios no conocido en la colina de Marte en Atenas. La mayor parte de mis sermones narrativos no han sido publicados en libros, pero muchos están disponibles en forma de grabación en mi página web y en mi canal de YouTube. Ahora bien, hay algunos bosquejos que han sido publicados, particularmente en Biblias de estudio. Entre mis bosquejos favoritos se encuentran uno llamado Mara no es para siempre y se basa en Éxodo 15 del 22 al 26. Ese bosquejo está en la Biblia para la predicación. Otro bosquejo que también está en la Biblia para la predicación es de un sermón llamado Los cuatro tiempos de Saúl. Los cuatro tiempos de Saúl. Y está basado en 1 Samuel 10 del 9 al 11. El tercero está inspirado por un bosquejo que también está en la Biblia para la predicación y se llama Transformación de Saulo de Tarso al apóstol Pablo. Y claro está basado en Hechos 9. Ahora bien, yo he publicado algunos sermones, el manuscrito completo, y quiero destacarle dos. Interesantemente, ambos sermones fueron escritos en primera persona. ¿Qué quiere decir? Yo los prediqué como si yo fuera uno de los personajes bíblicos. El primero se llama Con vino y aceite. Se encuentra en la Biblia para la predicación. El texto completo está en la Biblia para la predicación. Y en este sermón yo narro la parábola del buen samaritano desde la perspectiva del hombre herido. No le puedo leer todo el manuscrito, pero le voy a leer una partecita. Escuché otros ruidos antes de volver a perder el conocimiento. Sin embargo, desperté al sentir un ardor en mi piel. Pensé que mis atacantes habían vuelto para torturarme. Abrí los ojos con dificultad y luchando contra la luz del sol, pude ver el rostro de un hombre. El terror se apoderó de mí. Vi que el rostro pertenecía a un samaritano. Los judíos y los samaritanos hemos sido enemigos desde siempre. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por el dolor. El samaritano seguía quemándome la piel. Estaba usando vino. Entonces yo me di cuenta que él no me estaba torturando. No, el samaritano estaba curando mis heridas, desinfectándolas con el alcohol del vino. Antes de poder pensar en nada más, mi piel experimentó otra sensación, ya no de ardor, sino de bienestar. Era aceite aromatizado, lleno de especies y hierbas medicinales. El extranjero, el samaritano, mi enemigo, estaba curando mis heridas con vino y aceite. Lo miré con emoción. Si no hubiera estado tan deshidratado, lágrimas hubieran corrido por mi rostro. Mi enemigo no tenía miedo a contaminarse con mi sangre. No tenía miedo a contaminarse con mi cadáver.
mi enemigo no tenía el miedo que yo tenía de él. Esa es una porción del sermón con vino y aceite. El segundo ejemplo también proviene de un sermón narrativo que, aunque mío, yo nunca lo he predicado y nunca lo voy a predicar. ¿Por qué? Es un sermón que yo escribí, un manuscrito del sermón que yo escribí, se llama Dame de beber y se basa en el capítulo 4 de Juan y narra el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana desde la perspectiva de la mujer. Ya ven por qué nunca lo he predicado y nunca lo voy a predicar. Ese sermón necesita ser proclamado por una mujer. El manuscrito completo se encuentra en una nueva Biblia de estudio que se llama la Biblia homilética y hay versiones publicadas en vídeo. Una de las versiones de ese sermón, Dame de beber, ha sido vista más de 50.000 veces en YouTube. Y el sermón Transformación sobre el apóstol Pablo ha sido visto más de 80.000. Por lo tanto, la literatura, la narrativa puede utilizarse de manera efectiva para proclamar el Evangelio. Termino mi presentación planteando una pregunta clave. ¿Es correcto utilizar la literatura para comunicar la verdad del Evangelio? Y esto nos lleva necesariamente a explorar el significado de la verdad. En el mundo protestante y evangélico hemos afirmado que Dios se ha revelado de manera proposicional, o sea, de forma verbal, y que esa revelación ha sido recogida en la Biblia. Yo estaba en la universidad allá en el siglo pasado cuando me encontré con los escritos de Francis Schaeffer. Y Schaeffer fue uno de los grandes exponentes de que la verdad o revelación era proposicional. En sus muchos escritos presenta la revelación proposicional como la comunicación verbal de Dios al ser humano en forma de afirmaciones inteligibles, verdaderas, aunque no exhaustivas, que comunican contenido real sobre Dios, el mundo, la historia, la moralidad y la salvación. Una cita de Schaeffer dice, dentro de este marco, ¿por qué habría de ser inconcebible que la personalidad increada, que es Dios, se comunique con la personalidad creada, el ser humano, en una forma verbalizada? Si la personalidad increada, Dios, constituyó a la personalidad creada, el ser humano, en ser que se comunica por medio del lenguaje. Somos seres comunicantes por el lenguaje, aunque no sepamos por qué. En términos generales, yo creo que ninguno de nosotros, ninguno de ustedes, ni ustedes ni yo, ponemos en tela de juicio de que Dios se ha revelado de manera verbal, por medio de la Sagrada Escritura. Esto es uno de los pilares del protestantismo y explica por qué nosotros entendemos que la Biblia es la fuente primaria de la teología cristiana. Sin embargo, no podemos negar que hay visiones extremistas sobre la verdad proposicional. Hay personas que afirman haber encontrado la manera exacta de enunciar las verdades bíblicas y teológicas y que las han explicado de una manera tan fidedigna que su manera de comprender y predicar la fe es superior a todas las demás. Y por eso se dedican a tratar de convencer a otras personas a que vean la Biblia y la fe como ellos. Muchos se enfrascan en controversias estériles con otros creyentes y desgraciadamente lo hacen en foros públicos, despreciando a quienes no articulan la teología como ellos. Dado que lo escandaloso llama tanto la atención, los foros de discusión dedicados a las controversias teológicas son muy populares en las redes sociales. Y a mí me preocupa el daño que le hace eso a la evangelización. ¿Qué pensarán los no creyentes
cuando entran a Facebook y ven a cristianos insultando a otros cristianos porque no tienen exactamente la misma teología. Por esta razón, yo he Mm. decidido seguir otro camino. Yo creo que la verdad divina no es un algo, es un alguien. Yo creo que la verdad divina ha sido revelada en la persona histórica de Jesús de Nazaret, como enseña Juan 14:6, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, más que en una verdad proposicional, yo creo que la verdad es relacional. ¿Por qué? Porque nosotros discernimos la verdad cuando entramos en una relación de amor, amistad y obediencia con Dios por medio de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Se lo voy a volver a repetir. Nosotros discernimos la verdad cuando entramos en una relación de amor, amistad y obediencia con Dios por medio de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Jesús es el mediador entre el ser humano caído y el Dios creador. Eso nos lo recalca 1 Timoteo 2:5. Dicho de otro modo, Jesús es quien restaura la relación entre Dios y la humanidad, la relación que fue rota por el pecado. Jesús es la verdad, porque Él encarna la plenitud de la deidad divina, como dice Juan en el capítulo 1 y Colosenses en los capítulos 1 y 2. El ser humano alcanza la salvación cuando comprende que Jesús es el Salvador y acepta su invitación a reconciliarse con Dios, subsanando así las fisuras causadas por el pecado. Y todos nosotros, muchos de ustedes de memoria, conocemos 2 Corintios 5, que nos dice que existe el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, y por eso somos embajadores de Cristo. Si usted recuerda, hace un ratito yo le hablé de que Ángel Mergal decía que el lenguaje tenía dos funciones, la que él llamaba factual y la simbólica. El amor se describe de manera simbólica, por medio de metáforas. ¿Por qué? Porque en el fondo el amor es inefable. O sea, el amor no se puede explicar completamente con meras palabras. El lenguaje fáctico tiene limitaciones. Nosotros no podemos explicar todo con datos. Por lo tanto, necesitamos recurrir a la metáfora, al lenguaje artístico, para expresar con palabras lo que por naturaleza es inexplicable. Paul Ricoeur, el experto francés en hermenéutica, definió la metáfora de la siguiente manera. La metáfora es el proceso retórico por el, por el que el discurso libera el poder que tienen ciertas ficciones de redescubrir la realidad. Cuando examinamos la teología cristiana desde la perspectiva de Ricoeur, llegamos a la conclusión de que las doctrinas centrales de la fe cristiana se explican por medio de metáforas. La justificación se basa en la metáfora legal, la metáfora de la corte. La redención se basa en una metáfora social relacionada a la trata de esclavos, comprar un esclavo para darle la libertad. La propiciación, igual que la referencia a la sangre de Cristo, a Jesús como sumo sacerdote, como Cordero de Dios, todo eso se basa en la metáfora del culto, específicamente en el sistema de sacrificar animales. La batalla espiritual es una metáfora militar y el discipulado cristiano es una metáfora escolar o educativa.
Ángel Mergal nos recuerda que la metáfora es la manifestación verbal de lo inefable. O sea, nosotros por medio de la metáfora tratamos de poner en palabras lo que no tiene manera de ser explicado completamente por medio de palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que para discernir y proclamar la verdad de Dios revelada por medio de Cristo Jesús, tenemos que recurrir al lenguaje artístico religioso. En fin, una persona, para ser verdaderamente cristiana, necesita relacionarse con Jesús, porque Él es la vida y la verdad. Termino mi presentación afirmando lo siguiente. Esta reflexión sobre la predicación como la proclamación del mensaje evangélico por medio del lenguaje artístico y religioso me lleva a una conclusión. En el fondo, la teología es poesía. Utilizamos lenguaje metafórico, artístico, para explicar lo inexplicable, para expresar por medio de nuestras palabras lo inefable y para descubrir lo que en realidad solamente podemos experimentar y sentir. Utilizamos el lenguaje artístico religioso como vehículo para la comunicación de la verdad, pero recalcamos, la verdad solo se discierne por medio de una relación de amor, amistad y obediencia con Dios por medio de la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Esto quiere decir que todos los lenguajes teológicos, aun los más avanzados, son tentativos. Porque todo lo que nosotros podamos decir sobre Dios se queda corto. Porque Dios es mucho más de lo que usted y yo podemos pensar, entender o comprender. Y esta idea no es mía. El apóstol Pablo utilizó lenguaje poético precisamente para definir los límites de la teología. Él escribió, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y esa es mi presentación para ustedes. Muchas gracias, Pastor Pablo. Una excelente exposición. Gracias por mostrarnos esta dimensión artística de la predicación, que une lo técnico, que lo técnico se pone al servicio de esto estilístico, que esa dimensión de poder conocer y de poder expresar, mejor dicho, a ese Dios, pues usted tiene razón, ¿no? A veces las palabras humanas no son suficientes y tenemos también todos estos recursos que nos ayudan también a poder expresar. Si usted quiere conocer más acerca de herramientas, ¿no? Diferentes técnicas para poder elaborar su Mm. sermón, ¿no? Que tengan una sólida, un sólido, vamos a decir, base bíblica, con todos los elementos que se requiera para poder armar un sermón, te invitamos a participar de este diplomado internacional en predicación bíblica. Voy a compartir en este momento esta publicidad, esta landing para que ustedes también puedan conocer de este diplomado que va a iniciar el día sábado 16 de mayo.
El diplomado se llama Herramientas Esenciales para la Predicación. A través de este diplomado aprenderás a elaborar 4 tipos de sermones: el expositivo, el narrativo, el temático y el textual. Trabajaremos en grupos, tendrán un producto final al culminar sus estudios y será predicado este sermón. Y el mejor de toda la promoción será el mensaje central en la ceremonia de clausura. ¿Cuánto tiempo dura este diplomado? Dura 15 semanas. Así que te invitamos a poder participar. Vamos a trabajar módulos como el principios hermenéuticos, tanto del Antiguo como Nuevo Testamento, como técnica, como herramienta. Es válido porque necesitamos hacer el análisis del texto para no decirle lo que el texto no nos quiere decir. Entonces, el estudio serio de la palabra, la profundización del conocimiento del texto bíblico es vital para poder también desarrollar y poder armar nuestros sermones. También trabajaremos los módulos como herramientas para la predicación del Antiguo y del Nuevo Testamento. A través de estos 2 módulos van a aprender ustedes a bosquejar, a poder hacer todo vamos a decir, diferentes tipos de sermones, ¿no? Cómo se hace un narrativo, cómo se hace un sermón textual, etcétera. Y vamos a terminar con los módulos 5 y 6, exposición de la predicación 1 y 2, y aquí básicamente se da ya la pauta y es, como se dice, la última fase en la cual vamos a presentar el sermón que se ha trabajado. Te invitamos a participar. Mi compañero Ronald va a estar compartiendo en el chat los contactos de las sociedades bíblicas para que puedas pedir información. Quiero comunicarte que este diplomado puedes llevarlo en tiempo real todos los sábados en el horario de la mañana, mañana tarde, pero también, si estás ocupado los días sábados, puedes llevar en la comodidad de tu tiempo durante la semana, porque contamos con un campus bíblico virtual. Así que te invitamos a participar de este diplomado, que sin lugar a dudas será una experiencia muy gratificante. Muy bien, vamos a ir al tiempo de preguntas, así que les invitamos a que ustedes puedan ya listarse. Veo ahí manitos levantadas. Muy bien, adelante. Voy a dar lugar al director de la Sociedad Bíblica de Perú, Pablo Gutiérrez. Adelante. Ujú, ujú. Leticia, hola. Pablo estaba con un tema ahí de internet en el hotel donde está, así que voy a estar ahí dirigiendo. Sí, muchas gracias, Pastor Pablo, por esta tremenda exposición que nos ha ilustrado en esta tarde. Y vamos a dar oportunidad para unas 3, 4 preguntas. Y estamos atentos ahí. Primero, don Lorenzo Gómez puede hacer su pregunta. Yo quisiera preguntarle al doctor Pablo Jiménez. Él habló de 2 tipos de sermones. Uno es el proposicional y el otro es el relacional. Y mi pregunta la quiero enfocar desde el punto de vista de una visión que existe en el campo protestante de que solo Biblia y nada más Biblia. Y él mencionó a Schaeffer y mencionó otros que son clásicos de la literatura. Sí. Entonces a veces solamente nos dedicamos a leer la Biblia, pero no nos encanta investigar Mm. desde la otra parte de la poesía, de la historia, de la arqueología, etc. Un sermón, para hacer un sermón real, que realmente lleve a la gente a creer en Jesús, que es de quien habla la Biblia. Exactamente, a veces hacemos más énfasis en el libro que en el mismo Jesús. Entonces, nosotros, además de la literatura, debemos hacer énfasis en la semiótica, en la lingüística, en los conectores lógicos para nosotros diseñar nuestro discurso, nuestro sermón. Esa es la pregunta, pastor. Bueno, usted hizo como 6 preguntas en una, Ah, así que déjenme ver si puedo contestar por lo menos 2 de ellas. gracias.
Eh, en mis escritos, Principios de Predicación, en mi libro básico, hay otro por ahí que se llama La Predicación del siglo XXI, hay otro que se llama El ABC de la Predicación. En todos, yo digo que hay cuatro tipos de sermones básicos: el expositivo, el narrativo, el temático doctrinal y el sermón de ocasión especial. Por ejemplo, el que usted predica en una boda, el que usted predica en un funeral. Yo sé que hay personas diciendo que el único tipo de sermón válido es el expositivo. Si eso es cierto, entonces Jesús no sabía predicar, porque Jesús fue un predicador narrativo. Dígame usted, ¿cuántas parábolas dijo Jesús? El Nuevo Testamento comparte el Evangelio en 5 narraciones: los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Entonces, eh, es importante también enseñar doctrina, no solamente doctrina que salga de un texto, hay que hacer sermones doctrinales. Por ejemplo, yo tengo un sermoncito sobre el triple oficio de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo como profeta, como sacerdote y como rey. Y todo está ilustrado con textos bíblicos. Todo se basa en la Biblia. Pero el sermón no es sobre un solo texto. El sermón es sobre el triple oficio de Jesucristo como profeta, sacerdote y rey. Así que, mis buenos hermanos, yo les digo con amor que la inmensa mayoría de mis sermones son expositivos. Pero el sermón expositivo no es el único tipo de sermón que podemos predicar. Ahora, con respecto a la cuestión del uso del lenguaje, el problema es el siguiente. Usted no puede escapar el lenguaje. Nosotros estamos limitados por el lenguaje. Por ejemplo, usted no puede pensar si no utiliza un lenguaje. Todo lo que usted articula, piensa, está mediado por un lenguaje. ¿Y qué pasa? Usted tiene las limitaciones que tiene ese lenguaje. Por ejemplo, yo me encontré en Oaxaca con un hermano que enseña idiomas y él trabaja con grupos indígenas. Y me dice que uno de los problemas que tiene para predicarle a grupos indígenas es que hay conceptos que no existen en algunos de esos idiomas. Entonces, ¿cómo usted habla, por ejemplo, de justificación a a una comunidad cuyo idioma no tiene una palabra como esa? Entonces, él me estaba diciendo que los predicadores hablan en esos idiomas, y usted sabe, en México hay cerca de 100 idiomas indígenas. El zapoteco nada más hay 3 versiones. Pues entonces, lo que hacen es que hablan el idioma indígena y cuando van a hablar los conceptos bíblicos los dicen en español. Pues mire, nosotros no podemos escaparnos del lenguaje. El lenguaje moldea cómo usted piensa. Por ejemplo, en español y en francés, cuando usted extraña a alguien, le dice, tú me haces falta. O sea, tú eres una parte de mí que no tengo y me hace falta. En inglés, usted dice, I miss you. Yo te extraño. Entonces, note, en uno, el foco es tú me haces falta. Tú eres la pieza que yo necesito para completarme. En el otro, yo te extraño a ti. No tiene el mismo peso. No tiene el mismo peso. O sea, los idiomas ya tienen unas lógicas. Y usted
cuando estudia la Biblia en un idioma dado, usted se encuentra con esa lógica. Aquellos de nosotros que hemos podido estudiar un poquito de griego, eh, aquellos de nosotros que hemos podido estudiar un poquito de griego, eh, ¿qué encontramos? Que el griego tiene palabras y giros lingüísticos que no existen en español. Entonces, ahí es que viene el problema de traducción. Por ejemplo, usted tiene la palabra agazos, bueno, pero tiene la palabra kalos, bello y bueno. Eh, pero en las Biblias nuestras, por lo regular, usted ve bueno y usted no sabe cuál es la palabra que está de fondo. Pasa lo mismo con la palabra paciencia. Macrozumía a veces se traduce como paciencia, quiere decir la capacidad de sufrir mucho. Hipomoné también se traduce como paciencia y eh, lo que quiere decir es mantenerse firme cuando uno está bajo presión. Pero en nuestra Biblia vemos paciencia en ambos casos. Así que eh, nosotros tenemos que lidiar con el idioma y nosotros no nos podemos escapar del idioma, porque nosotros estamos inmersos en el idioma. Esa es mi humilde respuesta. Muchas gracias, pastor. Esperamos que haya quedado resuelta la consulta. Y damos la oportunidad al presbítero Edgar Alman, que también pueda preguntar. Muy buenas noches, pastor. Muchas gracias por por su presentación. Yo trabajo en un hospital Ujú, y todos los días con enfermos y, y trato de, cuando tengo la oportunidad de predicarles a los enfermos. Y uno de los libros importantes del Antiguo Testamento es el libro de Job. ujú, El libro de Job tiene, como usted lo dice, metáforas, poesías. Mi pregunta va como en esa línea, ¿no? ¿Cómo preparar un sermón? Bueno, ya lo veremos de pronto en el curso, cómo entender el sufrimiento humano o para predicar el sufrimiento, utilizar metáforas inspirados por el libro de Job, un poquito en ese sentido, ¿no? ujú. Gracias, pastor. De lo poquito que yo le puedo decir de Job, porque yo no soy experto en Antiguo Testamento, es que Job entiende que Dios ha roto el pacto con él. Yo he sido fiel y mira, me están pasando todas estas cosas. Pero en vez de abandonar a Dios, él dice, mira, yo no te voy a abandonar, al contrario, yo tengo a alguien que me va a defender de ti. ¿Y sabes quién me va a defender de ti? Tú mismo, porque tú eres Dios y tú me vas a defender de ti, de lo que tú has permitido en mi vida. Eso es lo que quiere decir, yo sé que mi redentor vive. O sea, él no está diciendo, yo te voy a matar. Yo no estaba diciendo, yo voy a buscar un demonio que mate a Dios. No, no, está diciendo, mi defensor vas a ser tú mismo. Entonces, ahí es que nosotros vemos la profundidad de la fe de Job. Que aun cuando él no entiende y se siente defraudado por Dios, confundido por todas las pérdidas que ha tenido, sabe que quien único puede darle luz y hacerle comprender es el mismo Dios. Entonces, por eso es que es una obra de la literatura universal, ¿verdad? Y entonces es interesante porque al final Dios nunca le contesta. Dios le dice, mira, vamos a hacer un negocio. Yo te contesto tus preguntas y tú me contestas las mías. Está bien, vamos a comenzar. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Y tú sabes cuál es tú sabes dónde están las fuentes de los mares. Y tú sabes cuál es el ciclo de gestación de las cabras monteses.
Lo único que Dios no le preguntó fue, ¿tú sabes por dónde le entra el agua al coco? Es lo único que no le preguntó. Entonces ahí es que Job se da cuenta que él ha estado pidiéndole a Dios que le explique cosas que él no puede comprender, aun cuando si Dios se las explicara. Y este es el problema de la vida. Dios a usted no le tiene que dar respuesta, Dios a mí no me tiene que dar respuesta, aunque nos la dé. ¿Qué nos asegura que nosotros vamos a comprender? Y por eso hay un momento de que tenemos que ceder a una hermenéutica de obediencia. Esa es mi humilde respuesta. Ujú. Muchas gracias, mi pastor. Vamos también a darle la oportunidad a Enrique Estupillán. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Muy bien. Ujú. Dios les bendiga, estimados pastores. Pastor Pablo, gracias por la exposición, muy edificante. Y como usted lo dijo en la primera pregunta que le manifestaron, hoy se nos está enseñando mucho acerca de los sermones expositivos, Ujú. que todo predicador de la palabra de Dios tendría que predicar sermones expositivos. Por lo que pude anotar, usted dice que usted se siente, creo, más cómodo predicando, usando el método inductivo narrativo. Inductivo narrativo. Ujú. La preguntita que le tendría que hacer, pastor, es, eso va a depender mucho del auditorio que uno tiene. Eso va a depender mucho si uno está de repente, quizás haciendo una serie en base a un libro de la Biblia. Esa era puntualmente mi pregunta, pastor. Pues mire, yo no solamente predico sermones narrativos de manera inductiva, yo predico sermones expositivos de manera inductiva. ¿Qué quiere decir eso? Que yo hace muchos años abandoné el estilo que aprendí en los libros de Brodus y de Crane, con todo el respeto que se merecen, de comenzar diciendo, esta es mi idea central, esta es mi proposición, esta es mi hipótesis. Lo que yo hago es que yo empiezo hablando de cualquier cosa, siempre y cuando conecte con la audiencia. Después que yo conecto con la audiencia, entonces los traigo a un tema bíblico, los traigo a un texto bíblico, exploramos el texto bíblico, aplicamos el texto bíblico y llegamos a una conclusión. Y la idea central se da en la conclusión, no al principio. Nosotros eh, estamos en un momento muy distinto del mundo, de lo que fue el mundo hasta los años 1940. Todos nosotros somos expertos en literatura, en narrativa. No porque hemos leído, sino porque vemos televisión y vemos películas. Si usted quiere hablarle a personas jóvenes y en los primeros minutos del sermón usted le dice, este es mi texto, esta es mi idea central, le está diciendo, desconéctate. Es como si alguien fuera al cine y cuando le dieran el tiquete para entrar le diga, mire, el que mató al protagonista fue el chofer. Ahora vaya y vea la película. No, o sea, yo prefiero mantener el interés de la gente hasta el final. Entonces, más que yo aplicar una verdad que ya yo tengo preconcebida, yo lo que quiero es que la gente vea el proceso por medio del cual yo llego a decir que eso es verdad y que puedan decir amén a esa verdad. Ese es mi modelo de predicación. Yo tengo una página web, drpablojimenez.com, completamente gratis, libre de costo.
ahí hay más de 700 publicaciones. Si usted va a mi canal de YouTube, ahí hay más de 2.400 vídeos. Una vez más, gratuito. Si usted va a mi página web, hay montones de sermones en vídeo y hay una página que se llama Homilética y ahí usted tiene conferencias, más de 30 horas de enseñanza sobre todos los temas relacionados al diseño sermonario. Ese ha sido mi salón de clase. Y pues es libre de costo y eso explica por qué eh, yo no tengo dinero. La página se llama www.doctor, abreviado DR, como DR, drpablojiménez.com. Y una vez más, completamente libre de costo. Muchas gracias, Pastor Pablo. Tremenda generosidad y recursos que pone al alcance de todos los que estamos hoy día acá. Que el Señor bendiga y multiplique. Vamos a dar oportunidad para dos preguntas más. ¿Ya? El Pastor Domingo Rodríguez. Tiene que encender su micrófono, hermano Domingo. Sí, parece que está con problema para poner el micrófono. Demos por ahora la oportunidad entonces a Luis Herrera. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, Pastor Pablo. Buenas noches. Gusto saludarles desde Ciudad de Guatemala. Tengo una pregunta para el Pastor Pablito. Diga usted, Eh, joven. gracias. Pastor Pablito, tengo una duda. Por ejemplo, eh, hablaba usted de los jóvenes cabal. Esa parte me interesó bastante. En cuanto, por ejemplo, ¿cuál sería el tiempo efectivo como para no perder el foco de estas generaciones jóvenes al momento de exponer un tema, mi querido pastor? Y dos, por ejemplo, si evangelismo, eh, cuál de estilo de predicación me recomienda, mi querido pastor. Le escucho. Bien, bien, miren. Déjenme decirle primeramente que los estilos operáticos de predicación que existían en el tiempo antiguo, donde los predicadores usaban una voz falsa y la impostaban. Esos estilos de predicación se murieron. Nadie quiere escuchar a un predicador así. Por lo tanto, lo ideal es que usted conecte con la gente, conecte con la gente, conecte con la gente. ¿A qué me refiero con eso? Un estudiante me hace un sermón sobre Jesús cuando camina sobre las aguas y empieza diciendo, el mar de Galilea tenía cerca de 22 kilómetros de circunferencia y tenía unos 60 metros de profundidad. ¿A quién le importa? ¿Quién le importa? ¿Qué persona va a decir? El mar de Galilea tenía 60 metros de profundidad. Me voy a convertir a Cristo. Nadie. ¿Ok? Pues mire, empieza hablando de que yo estoy seguro que alguna vez usted ha ido a un río, a un lago, a la playa y ha estado cerca de un gran cuerpo de agua, ¿verdad que sí? Y yo sé que a lo mejor probablemente usted hasta algún día se ha montado en un barquito y ha paseado en un barquito. Y yo sé que son cosas que uno las disfruta tremendamente, pero sabemos que pueden ser trágicas, porque es peligroso, porque el agua puede cambiar en un minuto.
Pues una experiencia similar le ocurrió a Jesús de Nazaret, cuando fue a un cuerpo de agua muy grande que se llama el Mar de Galilea, aunque es un lago. Le dicen mar porque es muy grande. Y debido a la topografía, de momento se formaban tornados encima del agua, trombas marinas. Y usted sigue predicando. Ve, usted conectó con la gente. Usted conectó con la gente. Lo hizo recordar cosas de su niñez. Ahora, prepárese, al final del sermón va a haber alguien que le va a decir, oye, pastor, y usted me hizo recordar cuando yo iba al río allá con mi abuelo, porque conectó. Después que usted conecte, la gente sigue con usted. Hay podcasts que duran una hora y media. Y la mayor parte de la gente que lo consume son jóvenes. Yo sé, los jóvenes están en la generación del TikTok. Tienen el radio de atención de un mosquito. Y tratan de que todo sea en 60 segundos o menos. Y a veces 60 segundos es demasiado largo. Pero una vez usted conecta con alguien, esa persona sigue con usted. Sigue con usted. Sigue con usted. Así que lo largo no es lo importante, es la conexión. Y entonces usted discierna lo siguiente. Tiene que aprender a leer la audiencia. Cuando ha llegado el momento del llamado, aunque usted le quede en el bosquejo, punto sin tocar, llegue a la conclusión. Porque el sermón no es la parte más importante del culto. Y usted dirá, entonces, ¿por qué usted le ha dedicado la vida a algo que no es lo más importante del culto? Porque lo más importante del culto es adorar. Y el no creyente se convierte cuando adora, cuando pasa de ser un espectador a un participante. Lo más importante en el culto es que esa persona llegue a una relación de amor, amistad y obediencia con Dios por medio de Jesucristo, la obra de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. El sermón es un vehículo para eso. Pero no se crea que el sermón es lo más importante. El sermón no es lo más importante. Bueno, nos queda una pregunta, ¿verdad? Sí, la última pregunta tiene la oportunidad don Jorge Valles. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Maestro Pablo, le quiero hacerle una preguntita. Bueno, eh, eh, se ha, de alguna forma, hay una área de eruditos bíblicos o gente académica han desperdiciado, perdón, o han hecho a un lado la predicación temática, ¿verdad? He escuchado en algunos círculos que es la predicación temáticas Mm. es donde se hablan más herejías, donde la persona habla más de lo que no dice la Biblia que lo que dice la Biblia. Entonces, quisiera que usted nos diera allí, por ejemplo, si es cierto eso y cómo pudiéramos hacer para que la predicación temática, algunos consejos, sea una predicación bíblica, porque de Eh, eso trata la predicación, que la palabra impacte las vidas. Gracias, hermano Pablo. bueno, yo le voy a conceder un punto. Y es que desde el punto de vista de diseño sermonario, la predicación temática o la predicación de tópico, donde la gente toma y habla 5 minutos de una cosa y 5 minutos de otra cosa y 5 minutos de otra cosa, y para cada una tiene un texto bíblico distinto,
ese tipo de predicación confunde más a la audiencia, es más difícil de seguir y da más espacio a que la gente diga cosas fuera de lugar. Ahora bien, hay un montón de gente que dice que predica sermones expositivos. Y cuando usted los escucha, para mí no son sermones expositivos porque nunca explican el texto. El sermón expositivo me debe explicar el texto, no utilizarlo de pretexto para hablar de otra cosa. Con esto le quiero decir que una persona puede decir herejías, pero más que herejías, la mayor parte de la gente no dice herejías, dice errores. En un sermón expositivo, lo puede hacer. Por ejemplo, yo tuve un estudiante que predicó una vez sobre los 10 leprosos. Usted recuerda la historia, Lucas 17. Entonces, eh, todo iba bien, hasta que él dice, y volvió uno, y los que no volvieron, los otros 9 que no volvieron, eran el pecado, la lujuria, la envidia, los celos, la violencia. Entonces no eran gente de verdad. Él los convierte en vicios. Perdóneme. Él está criticando cosas malas. Nadie está diciendo que el pecado es bueno. Pero lo que él está diciendo no sale del texto, no tiene nada que ver con el texto. Porque esa gente no eran fantasmas y no eran figuras literarias, ni no eran, no eran conceptos, eran personas. Entonces, un texto bíblico mal interpretado también puede servir como pretexto para que una persona diga cosas que no debe decir. ¿Verdad? Eh, a mí me preocupa mucho, la mayor parte de ustedes son muy jóvenes, quizás algunos de ustedes tienen mi edad y lo pueden recordar, pero muchos de ustedes son muy jóvenes para recordar a Cantinflas. Por ejemplo, alguien como Leticia le va a tener que preguntar a su abuelita quién era la Cantinflas. Cantinflas fue uno de los grandes comediantes de América Latina, probablemente el mejor comediante en la historia de México. Y Cantinflas era especialista en hablar y no decir nada. Podía decir grandes verdades cuando quería, pero si no, hablaba en círculos y no decía nada. Y de ahí viene el verbo cantinflear o el adjetivo cantinflesco. Y déjame, perdóname que le diga, hay mucha gente, muchas iglesias donde en los domingos predica Cantinflas. Entonces empiezan a hablar, toman un concepto, ¿verdad? Como la gracia. Hablemos de la gracia, porque la gracia es gracia. Y qué gracia tener gracia. Y no tener gracia, qué desgracia. No dijo nada. Y hay personas que se pasan la vida hablando y dicen cosas bonitas y dicen cosas que riman. ¿Dijo algo que puede avanzar mi relación con Dios? No. Entonces ahí es que viene mi gran lucha. El propósito del sermón no es entretener. Nosotros no somos comediantes del púlpito. Tampoco somos motivadores. Tú puedes. No. El Evangelio me dice que tú no puedes, pero con Cristo a tu lado sí tú puedes. Entonces, se ha metido esta ola de predicadores de motivación
de predicadores que utilizan el humor y hay gente que mezcla el humor y la motivación y en Puerto Rico eso le llaman la humortivación. Y las iglesias, la gente va a la iglesia los domingos y salen entretenidos pero no edificados. Y de acuerdo a Efesios, capítulo 2 capítulo 4 no es, el propósito de nuestros ministerios es edificar a la gente. Para que, como dice Primera de Pedro 2, sean parte, piedras vivas en el edificio espiritual que es la iglesia. Y por eso nosotros tenemos gente tan raquítica en la fe. Raquítica. Porque lo que reciben n- no es un alimento sólido. Van a la iglesia y le dan un atol, le dan un poco de leche con cereal, pero no hay enseñanza sólida. Y pues, este, esa es mi gran preocupación. Y una de las razones por las cuales yo me he dedicado a publicar sermones, por ejemplo, si ustedes van a mi página web, hay una página, dentro de la página de sermones, hay una que se llama Sermones Listos para Predicar. Yo tengo ahí más de 50. ¿Por qué? Porque mucha gente va a las redes a buscar sermones. Este año es el primer año en 8 o 10 años que yo no tengo un día con 10.000 visitas a esa página y a la página de sermones sobre Semana Santa durante la Semana Santa. ¿Sabe por qué? Porque la gente, en vez de estar buscando los sermones en mi página, están yendo a Chat GPT para que les haga sermones, les haga bosquejos de sermones. Por eso. Y tienden a hacer sermones muy sencillos, sin profundidad, y tenemos una iglesia que básicamente está comiendo chocolatinas todos los días, todos los domingos. Muchos salen muy contentos porque la chocolatina es muy rica, pero no están tomando alimentos sólidos que le permitan mantenerse firmes en tiempos de crisis. Y eso es lo que a mí me preocupa de la predicación. Pues jóvenes, le doy muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Siempre es un honor estar con ustedes. Las veces que puedo estar aquí con la Sociedad Bíblica y sabiendo que hay gente conectada desde tantos países, siempre es un gran honor. Para mí es un gran desafío. Lo que les traje es un ensayo que acabé de escribir hoy. Nunca antes lo había presentado en ningún sitio. No es algo recalentado. No es algo recalentado en microondas, es algo hecho cocido, ¿verdad? Cocinado nuevecito, nuevecito, nuevecito. Si alguno de ustedes tiene alguna revista teológica, yo tengo montones de artículos que me gustaría publicar, pero las revistas teológicas ya han desaparecido. Pero si alguno de ustedes trabaja en una institución que todavía publica artículos en revistas teológicas y eso, les ruego que se comuniquen conmigo. Lo pueden hacer a través de mi página web y díganme, porque me encantaría poder compartir con ustedes algunos de estos, algunas de mis publicaciones. Este, así que, una vez más, mil gracias y nos vemos en los talleres que comienzan el 16 de mayo. Muchas gracias, doctor Pastor Pablo Jiménez. La verdad que más que agradecer, no hay palabras, nos ha ilustrado hoy día, nos ha educado, nos ha instruido, eh, hemos adquirido mayor conocimiento y entendimiento de muchos temas, así que Dios le siga bendiciendo, siga añadiendo
gracias a su ministerio y llegando a tantos lugares, ahí preparando a pastores, líderes, futuros pastores.